Este video va a ser largo, pero bueno. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, La Biblia Clara. Vamos a continuar esta semana con el estudio de la carta de Judas. Si es tu primera vez en este canal, te animo muchísimo a que primero vayas a ver el playlist que va a salir arriba de mi cabeza. Le des clic ahí o te puedes ir a la página principal y lo vas a encontrar, donde comenzamos hace algunas semanas haciendo un estudio bíblico de la carta de Judas. Tienes una introducción y vamos versículo por versículo. Es importante que lo hagas para que puedas tener un contexto un poquito más claro de lo que estamos hablando, porque esta es una carta que, si bien no es tan difícil de entender, contiene una verdad muy profunda y es bueno que te pongas al día. Yo les dije por redes sociales que esta semana no iba a haber video o que estaba viendo a ver si hacía un live, etcétera, pero resulta que encontré un ratito, un momentito para grabarles y dije, bueno, voy a intentarlo, y creo que lo que voy a hacer es que la edición de este video va a ser un poquito más limitada, va a ser más sencilla, porque lo que me tardo muchísimo también es como poniéndole letras y poniéndole dibujitos, y bueno, a mí me gusta hacer eso y quiero seguirlo haciendo, pero bueno, para que les salga esta semana quizá este termine siendo un poquito más sencillo, no sé. Y el día de hoy vamos a estar estudiando 3 versículos, el 8, el 9 y el 10. Les pido que se queden conectados conmigo, que busquen su café para llenarse un poquito de cafeína, un chocolate, algo que les dé energía. Pónganse en un sitio agradable para leer estos versículos y para estudiar estos versículos, porque aunque parecen cortos y uno los lee así como, bueno, otro versículo de esta carta, son profundos, no son tan fáciles de entender porque requieren mucho contexto, y eso es lo que voy a tratar de darte hoy. Pero bueno, quiero animarte a que te quedes conmigo porque de verdad estos versículos son súper interesantes. Y es el tipo de partes de la carta de Judas que me dejan siempre boquiabierta, ¿no? Y ese tipo de cosas que lees y las lees una vez y dices, ok, pero luego cuando la vuelves a leer, o por ejemplo como yo, que consultas el estudio bíblico que te da más contexto, te das cuenta que no la estabas entendiendo tan bien como creías, y cuando la terminas de complementar con más información y por supuesto Dios te habla acerca de eso, termina siendo una verdad inclusive más increíble. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. Les voy a hacer la lectura. Ustedes saben que yo soy súper arbitraria aquí y todas las semanas les escojo una versión distinta en español, lo siento, pero creo que también nos ayuda como a explorar la riqueza de las distintas traducciones, y aquí hay una que he estado leyendo últimamente que me gusta mucho, que es la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA. Entonces lo voy a leer de esta versión, pero tú en tu casa puedes leer la que tú desees. Ok, versículo 8 dice así: no obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. 9. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que, como animales irracionales, conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Bueno, yo les dije que esta era una parte de la carta que no es nada light, no es nada suave. Recordemos que Judas viene hablándole a la iglesia acerca de estos falsos maestros, de estas personas que se infiltran entre los creyentes afirmando que siguen a Jesús, que aman a Dios, que Él es su Señor y su Salvador, pero viven de una manera en la que lo niegan. Y hay muchas formas en las que podemos reconocer esto, y empezamos a verlos ya desde el versículo 1 hasta el 7. Pero acá a mí me llama la atención que el discurso de Judas cambia un poquito, no porque esté hablando de otra cosa, sino que, pues, la primera vez que yo lo leí, honestamente lo sentí como muy místico, ¿no? Porque empezó a contar en el versículo 9 esta historia del arcángel Miguel peleando con el diablo, y yo, ¿dónde está esto en la Biblia? Ahorita cuando lleguemos al 9 descubriremos que esa historia no está registrada en la Biblia. O sea, probablemente dice Jackie Hill Perry en el estudio que seguramente pues es parte de esta tradición oral de historias orales que se transmitieron en el pueblo judío, pero que pues por diferentes circunstancias no fue una historia que quedó incluida dentro del canon bíblico, pero sabemos que de alguna forma pasó porque aquí Judas lo está diciendo. Pero bueno, vamos a empezar por el versículo 8, y yo les leí la NBLA, pero también me voy a estar apoyando en la versión en inglés de este estudio porque me gusta mucho como lo dice, ¿no? Es la que está en el estudio de Jackie Hill Perry. Y obvio que les voy a traducir así informalmente, pero cuando se refiere, dice: de esta misma manera, estas personas, refiriéndose a los falsos profetas o falsos maestros, confían en sus sueños, blasfeman la carne, niegan la autoridad y blasfeman a los gloriosos. Esa es la versión, suena un poco raro porque es mi traducción así como literal, pero básicamente aquí de lo que está hablando es que estas personas
confiaban en lo que soñaban. Me gustó mucho una referencia importante que hizo Jackie Hill Perry en su estudio, porque decía, ¿en qué contexto entender esto? Porque en principio uno piensa, bueno, yo sueño, ¿qué tiene de malo soñar, no? Dios nos puede hablar por sueños también, pero este no es el caso que está describiendo Judas. Judas realmente está describiendo más o menos el mismo contexto que dio Jeremías 23 del 25 al 32, que básicamente está denunciando a profetas que hablan del engaño de sus propias mentes, es decir, profetas que confían en su corazón, gente que como su corazón está contaminado, no es uno con Dios, realmente no tienen al Espíritu, que es lo que Judas nos venía describiendo en los versículos anteriores. Lo que sueñan es producto de su corazón. ¿Y qué es el corazón? Engañoso. Bueno, y es por eso que el versículo 8 nos dice esto, ¿no? De esta misma manera, los hombres soñando acerca de estas cosas que revelan su corazón sin Dios y su corazón contaminado, dice, como por medio de estos sueños contaminan su cuerpo. Y aquí algo que resalta Jackie Hill Perry, que me gusta mucho porque le da como un contexto, es que probablemente, y es lo que vimos en los versículos anteriores, si lo recuerdan bien, se trataba mucho de temas de pecados sexuales, de pecados que tenían que ver con la moralidad. Y además en este mismo versículo 8 vemos que es así, porque dice, contaminan su cuerpo. En otras versiones dicen, blasfeman la carne. ¿Cómo contamino yo mi cuerpo? Que hay muchas formas de contaminar el cuerpo, pero la Biblia es muy consistente en decirnos que los pecados sexuales contaminan nuestro cuerpo, blasfeman nuestro templo, porque es el lugar de habitación del Espíritu Santo para los que creemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay varias cosas que pasan en solo este versículo 8, porque dicen, bueno, entonces están estos falsos profetas que básicamente lo que hacen es soñar cosas que son pecado, pero que esos sueños, digamos, los toman y piensen si les ha pasado y si conocen gente que lo ha hecho. Yo recuerdo experiencias donde conocí gente así, que soñaba cosas y justificaba su pecado porque lo que soñaron les dijo y entonces fue un sueño de Dios, y realmente lo que estaban haciendo era llamar a una cosa que venía de su propio pecado, de su propia naturaleza pecaminosa, y llamar y decir que eso era Dios diciéndoles para justificar el pecado, para justificar hacer algo que está mal. Y en este caso es un pecado sexual, pero esto pasa mucho en general, ¿no? Que la gente dice, no, yo soñé tal cosa, entonces esto es lo correcto que debo hacer, cuando la palabra de Dios es clara en las cosas que están bien y están mal. Pero aquí también continúa diciendo que pasaron más cosas. Dice, rechazan la autoridad. Y la autoridad aquí que están rechazando, de hecho, déjenme revisar mis notas. La palabra original del griego usada en este versículo 8 para hablar de autoridad es el griego kiriotes. Ustedes saben que yo no hablo griego, así que no sé si estoy pronunciando bien, que básicamente significa señorío. Y de hecho no sé si recuerdan, pero en el versículo 4 de Judas se hablaba, hay una sección al final del versículo 4 que dice que estos falsos maestros algo que están haciendo es negar a nuestro único Señor Jesucristo. Entonces esa era la autoridad a la que ellos estaban resistiendo, que ellos estaban negando, y era el señorío de Jesús. Yo no sé si ustedes se acuerdan, no recuerdo específicamente en cuál de los versículos que estudiamos, pero ya vimos en este microestudio bíblico que una gran forma que le insiste Judas de negar a Jesús, más que con palabras, era con nuestros actos, con hacer cosas deliberadamente que sabemos que son pecado, que sabemos que Jesús niega, que Él nos mandó a hacer lo contrario. Entonces, ¿cómo negaban ellos esa autoridad, ese señorío de Jesús? Literalmente haciendo lo contrario a lo que el Señor mandó. Entonces, y en este contexto muy concreto, yo creo que tiene mucho que ver con la forma en la que ellos vivían, con el tipo de relaciones que tenían. Probablemente era fornicación, era adulterio, era incesto, que era lamentablemente algo que se veía mucho también. Era relaciones casuales o desordenadas, o muchas cosas que pueden venir asociadas a todo este proceso, incluso de blasfemar la carne de la que estaban hablando en este mismo versículo. Bueno, y aquí es donde las cosas se empiezan a poner como un poco más misteriosas, porque empiezan a hablar de cosas que yo me confundí, la verdad, las primeras 2-3 veces que lo leí, hasta que, bueno, pude estudiar un poquito más y comprendí un poco más de qué se trata. Pero el versículo 8 nos dice que otra de las cosas reprochables que estas personas hacen, de nuevo, siempre estamos hablando de los falsos maestros, es blasfemar a las majestades angélicas. En otras versiones dice blasfemar a los gloriosos, blasfemar a los ángeles, pero básicamente es hablar mal. Ahorita les voy a mostrar, o vamos a hablar un segundo sobre la definición de blasfemia, pero básicamente es hablar palabras de maldición que niegan, que ofenden, en este caso a los ángeles. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿quién va a blasfemar a los ángeles? Y al parecer no, era una práctica tan extraña que la gente hablara mal o hablara mentiras o insultara a los ángeles.
¿Cómo se daba esto? Pues lamentablemente no tenemos muchos ejemplos en la Biblia. El ejemplo que tenemos es un ejemplo bien curioso, que es el que está en el versículo 9 que nos toca estudiar hoy. Lo voy a volver a leer porque yo sé que es un poquito, probablemente nos suena extraño y desconocido, por lo menos a mí me pasó. El versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, yo no sabía que esto pasó, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, aquí Judas, como en varias veces en esta carta lo hace, está trayendo a memoria algo, una historia que al parecer todos conocían o de la que todos sabían, para hacer ver que está mal que estos falsos maestros y que nosotros como simples humanos blasfememos a los ángeles. ¿Qué tiene que ver este ejemplo? Bueno, básicamente lo que parece haber sucedido acá, de nuevo, no tenemos la referencia en otros libros de la Biblia para entender más contexto de esto, porque además es como un pedacito de la historia, pero al parecer, por las razones que solo el Señor sabrá y le preguntaremos al llegar al cielo, el arcángel Miguel luchó contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Es decir, cuando Moisés había muerto, hubo algún tipo de disputa entre el arcángel Miguel y el diablo por la propiedad de ese cuerpo. Pues también recordemos que yo aquí estoy, realmente no tengo una respuesta. Si alguien es teólogo, si alguien sabe esto, déjenmelo en los comentarios y me ayuda, y nos ayuda a todos a entender mejor. Pero no podemos saber por qué el cuerpo de Moisés tenía como una autoridad disputada allí. El punto era que nos está diciendo Judas que así fue. Y dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Contra quién es él? Contra el diablo. Sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí lo que Judas nos está diciendo es que ni siquiera un ángel a otro, porque recordemos que el diablo es un ángel caído, pero es un ángel, ni siquiera de un ángel a otro se atrevió a blasfemar a otro ángel, a insultarlo. Es decir, no trató de ejercer como su autoridad y decir: tú eres no sé qué, tú, lo que sea que esté peleando con el diablo, sino que se dirigió a su suma autoridad, que es la del Señor, y le dijo: que el Señor te reprenda. Que Él ejerza su autoridad bajo la que yo estoy sobre ti. Y en el estudio de Jackie Hill Perry me gusta mucho la perspectiva que ella plantea, porque dice que esto nos hace ver la importancia de permanecer nosotros bajo el señorío y la autoridad que tenemos, que es la de Dios. Y esto es lo que no estaban haciendo estos falsos maestros. Ellos estaban rebelándose contra todos, confiando en lo que creían, confiando en lo que soñaba, desafiando la autoridad del Señor, y también blasfemaban a los ángeles. De nuevo, no sabemos cómo pasaba esto en su contexto concreto, pero sí sabemos que pasaba. Y que el ejemplo que da Judas es que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a blasfemar a otro ángel, que era el diablo, sino que se sometió a la autoridad del Señor y le dijo que lo reprendiera. Y llegamos a mi versículo favorito de hoy. Yo sé que les digo como, este es mi favorito. Tengo varios favoritos en la carta de Judas, pero a mí, honestamente, se me pone la piel de gallina cuando lo leo. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Y por estas cosas ellos son destruidos. Y aquí básicamente sí, Judas está comparando a los falsos maestros como animales irracionales, porque está diciendo: ellos solamente siguen sus propios instintos, y nosotros sabemos que en la Biblia hay muchísimas referencias a cuando nosotros estábamos muertos en el espíritu y solamente podíamos seguir nuestros deseos de la carne, y de hecho éramos esclavos al pecado. Después que él termina de decirle: sí, es que ellos blasfeman a los ángeles y ni siquiera se dan cuenta que, o sea, son unos simples mortales. Ellos blasfeman todo lo que no entienden porque son como animales irracionales que se dejan llevar por sus instintos. O sea, no entienden, no distinguen entre lo sagrado y lo no sagrado, no distinguen entre lo bueno y lo malo porque no tienen al espíritu además. E ignoran, y me encanta esta última parte del versículo 10, que son por esas cosas, esas mismas cosas por las que ellos viven, por su amor por el pecado, por su amor por lo que su carne les pide, que son destruidos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, suena súper fuerte, lo sé, pero él está aquí anunciando cuál es el destino de los falsos maestros y cuál es el destino de toda persona que decide entregarse a sus deseos carnales, que decide no vivir según el espíritu, sino que vive según los deseos de su carne, y eso que la carne le pide, eso se lo da. Y de nuevo, aquí no estamos hablando solamente pues de los deseos sexuales, porque como que siempre le damos un poco ese contexto. Ciertamente Judas, la situación que Judas estaba tratando de resolver y abordar tiene mucho que ver con eso, pero esto en general habla de todo el origen de nuestros pecados, ¿no? Que puede ser orgullo, que puede ser envidia, que puede ser chisme, que es algo que también Judas trata aquí.
cualquier evidencia de que no es el espíritu que está operando en nosotros, sino nuestra carne y el enemigo y nuestro propio orgullo, es lo que Judas está rechazando acá y está diciendo, esta gente vive es por esto. Y se confían en sus propios sueños, confían en sus propios deseos y eso es lo que los dirige. Y como pueden ver, tanto estos versículos que estudiamos hoy como los anteriores, es una advertencia a cuál es el destino de los impíos, cuál es el destino de todo el que no permanece en el camino de Dios, de todo el que no le confiesa, pero también vive como Jesús le mandó, del todo aquel que no reconoce su señorío y que no vive según el Espíritu. Y en los versículos que vienen, que eso ya va a ser en el próximo estudio, vamos a seguir estudiando juntos cómo estas advertencias van a continuar. Y uno dirá, pero bueno, ya me dijo lo que me tenía que decir. Pero realmente resulta impresionante cuando Judas sigue tomando historias a lo largo de la Biblia para decir, miren, a esta persona le pasó esto, porque este era su corazón. O este falso maestro, mira cuál fue su destino. Y eso es lo que viene para estos falsos maestros, para estos falsos profetas. Bueno, eso lo descubriremos al seguir leyendo esta carta. No se preocupen, gracias a Dios tenemos a Jesús que nos llena de esperanza, tenemos al Espíritu Santo porque le hemos recibido, porque hemos confiado en Él y Él nos ayuda a permanecer en el camino de la rectitud. De hecho, uno de los versículos más famosos de Judas, que los vamos a estudiar pues ya al final de este estudio, es que dice que Dios es poderoso para evitar que tambaleemos. Y eso me encanta porque después que uno lee todo esto, uno a veces queda como asustado, como, Señor, ¿será que estoy viviendo por mi carne? ¿O que este va a ser mi destino? Pero nos recuerda que quienes tenemos el Espíritu, Dios en nosotros tiene el poder de guardarnos y de cuidarnos, de ir por el camino errado. Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado, espero que salga esta semana y que se puedan poner al día. Y bueno, ya para la semana que viene seguimos probablemente con los versículos, no sé si 11, 12 y 13 u 11 y 12, todavía no lo he organizado. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse a este canal si no lo han hecho, compártanlo con sus amigos para que pueda llegar más a este estudio. Tengo un par de ideas de otros estudios que voy a hacer. No sé si interrumpir un poquito Judas, como para variar un poco lo que estamos aprendiendo y continuar Judas, o sea, lo vamos a terminar. Todavía no lo he decidido, pero sé que vamos a hablar un poquito de Jueces, sé que vamos a hablar un poquito quizá de Hebreos. Todavía no he decidido completamente cómo va a ser, pero estoy súper emocionada. Me encanta tener este espacio para que aprendamos juntos acerca del mayor tesoro de nuestra vida, que es el amor que Dios tiene por nosotros, que es la salvación y la palabra. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Porfa, de nuevo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales y en caso de que no me sigas en La Vida Clara, te pido que también lo hagas. Que espero que estés muy bien. Nos vemos en el próximo.